te parece si charlamos de historia? ¿De Neuquén? Sí, claro. Qué bueno. Entonces hablemos de gente ilustre. Sí, pero espere, porque también podríamos hablar de gente no tan ilustre. ¿De los que no están en los libros? Sí, y de los que no pudieron escribirlos. ¿De toda la gente que vino a poblar Neuquén? Sí, y de quienes ya estaban. Oiga, tenemos que volver al año 1916 y evitar la fuga de presos y la tragedia de Zainuco. Espere, porque entonces no podríamos hablar más de ese tema. Tiene razón. ¿Cuándo es el programa? Todos los sábados de 13 a 14 horas. Espere, nos olvidamos decir el nombre del programa. Esa es otra historia. Por AM Cumbre 1400, tu radio, tu voz. Muy buenas tardes para quienes ya hayan almorzado. Muy buenos días para quienes todavía no lo hemos hecho. ¿Cómo está usted, amigo Rodrigo? ¿Cómo anda la audiencia? Quisiera saber. Está en todo ustedes. Hace saludos diferenciados para los que almorzaron, para los que no almorzaron. Para los que están haciendo ayuno intermitente. Sí, por ejemplo, yo, que todavía desayuné a las 7 de la mañana y ya estoy con ganas de almorzar. Yo al mejor estilo yankee me vine con un café de esos que dan con bombilla para que uno lo tome por la calle. No quiero decir marcas, pero el vasito es de una cadena... No, es una cadena local en todo local. caso, en una estación de servicio. ¿Y usted cómo está? Calculo que bien. ¿Cómo que calcula? Mi vida se basa en algoritmos. Hace un cálculo, a ver, ¿usted estableció una fórmula matemática o logró traducir en una fórmula matemática su bienestar como para poder hacer ese tipo de cálculos? Y esos algoritmos, si me baso en la matemática cuántica y todo me indica de que si bien ando bien, por suerte todo va a empeorar. A ver, por ejemplo, usted tiene en su fórmula constantes, variables, logra establecer, gracias a métodos empíricos, logra formular utilizando, por ejemplo, funciones derivadas. No, a ver, amigo Rodrigo, lo único constante en mí es la variable. Lo variable de mis estados. Salud, dinero y amor. ¿Usted cómo lo pone en su fórmula? A mí me interesa, ¿sabe por qué? Porque si usted logra establecer una fórmula para calcular la felicidad, es un hallazgo bastante Mire, para adaptarme a los tiempos que corren, puedo decir que la salud va y viene y que lo importante es el dinero. Y que el dinero produce, esto no es mío, lo voy a admitir, el dinero produce, alguien dijo, una sensación tan parecida a la felicidad que solo un experto nota la diferencia. Sí. El café, por ejemplo, forma parte de su fórmula. El café. Como un catalizador para acelerar reacciones químicas. Sí, tomo mucho café. Por eso es que después me cuesta dormirme. Y cuando duermo tan profundo que justamente en el sueño me aparecen todas las respuestas que necesito para encontrarle sentido a mi vida, pero después me las olvido, porque cuando me despierto vuelvo a ser yo. Sabe que vamos a hablar en estas historias que vamos a contar ahora, vamos a hablar de un gallego. Discúlpeme, usted siempre me dice a mí que yo soy voy al chiste fácil, a la cosa ya remanida, y usted en todo caso querrá hablarme a mí y a la audiencia, espero. Le hablo usted para que me escuche la audiencia. Muy bien, pero de un español. Por ejemplo, cariñosamente a los españoles les decimos gallegos, por lo menos de mi generación para atrás. Los gallegos, los italianos eran los tanos, aunque los tanos son los napolitanos, de ahí sale tano. Los franceses son los... franchute. Claro, exactamente. Y bueno, y así tenemos... Y los segundos, por siempre. Pero en este caso vamos a hablar de un gallego de verdad, o sea, un gallego de Galicia. Bueno, discúlpeme entonces, porque todo mi comentario estuvo de más. Sí, una persona que es... Como el 99% de mis comentarios, generalmente. Una persona que... es una figura importante dentro de la fundación de Neuquén Capital. Le voy a tirar así algunos datos. Un fabricante de monturas, convertido en magnate, que se dedicó también a los bienes raíces. Y no es que estoy exagerando, en realidad estoy diciéndolo esto a propósito para después tener tema para desarrollar. Destaca un poco esos tiempos donde empezaba a haber una globalización, empezaba a haber un intercambio, un mundo que estaba cada vez más conectado. Pero en realidad esto ocurrió hace unos aproximadamente 130, 140 años.
O sea, no empezó esto acá en Neuquén, pero sí trajo aparejado muchas situaciones, muchas historias, muchos eventos que se desarrollaron en Neuquén, por ejemplo, la fundación de Neuquén Capital. Ya la gente con todos estos datos, los que más o menos saben, sabrán que estamos hablando de don Casimiro Gómez, aquel gallego justamente que llegó a la Argentina a mitad del siglo XIX, un poquito pasado el siglo XIX, aquella mitad del siglo XIX, que sin ningún tipo de recursos, porque llegó sin nada, Y muy chico. muy chico, alcanzó un éxito económico y social tan grande que fíjese que en el año 1910, para el centenario del 25 de mayo, lo teníamos sentado en el palco de honor donde estaban las principales autoridades de la Argentina, como representante de la Unión Industrial, de la cual fue presidente, codeándose con las principales figuras políticas del país e internacionales, como por ejemplo la infanta española, en esa fiesta, en esa celebración. O sea que es una persona que yo creo que su vida merece ser narrada y de la cual también hay mucho prejuicio. Admito que yo en parte me dejé arrastrar mucho tiempo por ese prejuicio, analizándolo y viendo detalles mucho más finos de su vida, de su historia. Vuelvo a lo que siempre decimos, no es que hay vidas ni mejores ni peores, hay vidas. Y la de esta persona merece ser contada, como la de mucha gente, pero en este caso nosotros vamos a hablar de esta Y que los contextos persona. históricos determinan en muchos casos y son importantes, que cuando se abstrae por ahí uno a una figura o a un personaje del contexto, se pueden cometer algunas injusticias. De todos modos, yo también admito que he tenido mis prejuicios. Usted siempre tiene prejuicios. Claro, cómo no. Bueno, creo que todos tenemos juicios previos a lo que vamos. Pero de todos modos me queda que alguna zona gris tiene que tener este hombre, pero vayamos desarrollando la historia. Nació en Galicia, dijimos, exactamente en el municipio de Cotobad o Cotobade. Lo pronuncio de las dos maneras porque no sé cuál es la correcta. Sé que una es en español y la otra es en... Galaico. Sí, en gallego. Pero lo que sí sé es que queda en la provincia de Pontevedra. Nació en el año 1854. Tenemos mucha inmigración gallega de Galicia, incluso más, creo que es la región que más aportó dentro de la inmigración española. Tanto es así que han quedado municipios despoblados por gente que se fue, que buscó hacer fortuna en otros lugares, especialmente en la Argentina. Recuerdo algunos nombres de provincias. La Coruña es una de las más conocidas, tal vez la más populosa, digo por la cantidad de gente, pero también está Pontevedra, de donde vino Casimiro Gómez. Está Orense me acuerdo siempre por Balneario Orense, allá en la costa atlántica. Cerca de Pinamar, ¿no? Bonaerense. No, está cerca de Montehermoso, de Tres Arroyos, por esa zona. Ostende, me lo estoy confundiendo. Ahí lo tenemos a don Casimiro, una familia de agricultores que vivían muy sacrificadamente en la pobreza. Y tenía como ídolo a su tío, al hermano de su padre, que había emigrado a América, y él siempre se preguntaba, siendo todavía muy chico, ¿por qué yo no? O sea, él se fue a América, ¿por qué yo no? Y ahí lo tenemos con solo 13 años, con una decisión trascendental para su vida, que fue la de emigrar. Y ahí en 1867, con solo 13 años, parte rumbo al continente americano. Hay varias fuentes, algunas lo sitúan que llega primero a Brasil, que se queda ahí, después hace escala en Montevideo y se queda otro tiempo. Otras fuentes lo sitúan directamente llegando a la Argentina, a Buenos Aires, pero de una u otra forma su intención era llegar a Argentina, donde sabía que estaba su tío. En ese tiempo, acuérdese, 1867, estaba de presidente Bartolomé Mitre, que estaba llegando a su final de mandato. El próximo presidente iba a ser Domingo Faustino Sarmiento. Y la ciudad de Buenos Aires, el lugar donde había llegado don Casimiro, comenzaba a ser el escenario intenso de
un desarrollo de vida pública y actividad asociativa que incluía, por ejemplo, un montón de clubes de inmigrantes y de sociedades de ayuda mutua, por ejemplo, la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Ahí nació mi hermano. Mire usted. Sí, sí, bueno, obviamente, un siglo después, ¿no? Pero había muchos centros. Está ahí, muy cerquita, uno de otro, está el Centro Gallego, la Asociación Española, bueno, un montón de lugares que hacen justamente a toda esta vida asociativa de los inmigrantes. Y tenemos también a una zona agrícola, que es la región pampeana, principalmente la provincia de Buenos Aires, también Córdoba y Santa Fe, epicentro de una producción ganadera, de una producción cerealera también, pero en el caso que a nosotros un poco más nos va a interesar es en la parte ovina, en la parte vacuna. Y ahí es donde llega Casimiro Gómez, joven, a una tienda de talabartería, que era propiedad también de un español, pero este no era gallego, este era catalán, de nombre Agustín Palmés, en la que pronto iba a comenzar a aprender el oficio. Fíjese, ya en este momento tenía 14 años. Esta actividad, la talabartería, ya tenía un importante desarrollo. Había algunos establecimientos que empezaban a desplazar un poco a las importaciones. O sea que era una industria, por lo menos con futuro, para aquel que se dedicara exclusivamente o de lleno a esa actividad. Tal vez no contaban, especialmente los curtidores, con la tecnología necesaria para producir cueros de mayor calidad que compitiesen con esos cueros finos importados, pero para todo el resto ya podían abastecer al mercado interno. Y usted sabe que don Casimiro se terminó casando con la hija de su patrón, Dolores Palmés. No solo eso, sino que se convirtió en el hombre de confianza del negocio y poco después en el dueño de la fábrica en la calle Buen Orden en Buenos Aires, con solo 21 años. Era un adelantado de verdad este muchacho. ¿Vio cuando dicen vino a hacerse el América? Bueno, hay mucha gente que lo ha logrado, muchos otros no lo han podido hacer, pero en este caso estamos hablando de una persona que sí lo pudo concretar. Con muy buen ojo para los negocios. Uno podría decir que ahí donde ponía el ojo, ponía la bala, don Casimiro. Sí, usted no sé si lo está diciendo medio sarcásticamente, por eso de que se casó con la hija del dueño, porque lo veo con una sonrisita que me molesta. Admirable el recorrido que ha hecho este hombre que recién iniciamos. Sabe que las actividades empezaron a crecer bastante. Ahí tenemos ya que hablar no de esa talabartería en la calle Buen Orden, tenemos que hablar de otra, la talabartería y albardería La Nacional, que comenzaron a funcionar en el año 1878. ¿Usted se acuerda lo que pasó en aquel 1878? Había unos líos importantes. Por ejemplo, una de las cosas que pasaron fue que se dictó en el Congreso esa ley que autorizaba a desalojar a los pueblos originarios de sus tierras. Córranse de todos lados que venimos nosotros. Generalmente cuando hablamos de las campañas militares, todos pensamos enseguida en la de la Patagonia. En realidad también hubo campañas en la zona del Chaco, en la zona de Formosa. Ahí esa talabartería, La Nacional, acuérdese de ese nombre, La Nacional, ofrecía, por ejemplo, de acuerdo a lo que vemos en las publicidades de época, precios infinitamente más baratos que en ninguna otra casa. Esto lo leo textualmente del aviso. Vemos en esta propaganda de este establecimiento que se anunciaban, se autoproclamaban o se autopercibían como la casa más importante de Sudamérica. En el rubro talabartería, por supuesto, ¿no? Ofrecía confecciones en cuero, pero en el caso de La Nacional, una de las cosas que más vendían eran esas confecciones especiales de equipos militares, especialmente monturas reglamentarias
para el ejército, que en realidad fue una de las cosas que hizo que el negocio despegara de manera muy grande. Ese rol de esa firma que comandaba don Casimiro Gómez como principal proveedora del ejército y de la policía también, pero no solo de la policía de Buenos Aires, le proveía a policías de todo el país, también a los territorios nacionales. Eso potenció considerablemente, casi se me escapa, digo bestialmente, ¿no? Potenció las posibilidades de crecimiento de manera exponencial. Exponencial, diríamos. Exactamente. Un ejército que en 1878 se estaba preparando para emprender grandes campañas. La campaña denominada del desierto. Y pronto esa curtiembre, porque tenía los dos negocios, tenía la curtiembre y la talabartería. Tenía para fabricar y después tenía la parte para comercializarlo. Como buen adelantado, fue uno adelantado en aquello de que tenía la chancha, los 20 chanchitos y la máquina de hacer chorizos y también una cadena de roticerías y fiambrerías donde vendía sus productos. Usted lo dice de esa manera metafórica. Bueno, esa curtiembre ahí en la zona de Parque Patricios, que en ese momento era la zona donde estaban radicadas la mayor parte de las industrias. Esa curtiembre iba a ser la más importante de Buenos Aires. Empezó a utilizar tecnología. ¿Qué tecnología utilizaba? Utilizaba máquinas de vapor. O sea, ya no era el proceso artesanal. Ya empezaba a utilizar máquinas dentro de su proceso industrial del trabajo de cuero. Y químicos también, para el tema de la curtiembre. Lo que nosotros actualmente decimos como una palabra muy común, empezó a utilizar tecnología. En el año 1889, la talabartería de Casimiro Gómez tenía un capital social de 200.000 pesos, que es una cantidad enorme de dinero. Estoy mirando acá algunas estadísticas. Por ejemplo, bueno, más allá de la máquina de vapor que ya mencionábamos, contaba en ese momento, 1889, con 120 operarios. Elaboraba por año artículos por un valor de venta de 400.000 pesos. Y aparte, bueno, hay un montón de estadísticas de cuánto acerrín, cuánta cal, cuánta grasa, cuánto aceite, pero eran números muy grandes. Lo que lo hacía prácticamente la curtiembre más grande y, por supuesto, la talabartería. La curtiembre trabajaba el cuero y la talabartería fabricaba las monturas, las alabardas. Vio que la diferencia entre montura y alabarda, que montura es para las personas y las alabardas es para ponerlas a los animales de carga. Ya para unos años después, en 1895, ya tenía 550 empleados, lo que lo convertía, en términos de cantidad de gente empleada, en la empresa más grande del sector del cuero. Y dentro de todo el contexto nacional era una de las primeras 5 industrias del país. Todavía Neuquén no estaba en los planes. Le estoy diciendo todo lo que pasó antes de que sucediera lo de Neuquén. Sabe que mirando también un poco me voy a adelantar un poquito, ahora vamos a hablar puntualmente del tema Neuquén, pero mirando algunos almanaques de época, algunas publicidades, también algunas guías, vemos que ya para el año 1919 ya tenía más de 2.000 trabajadores. Ahí en Parque Patricios, que era la mayor curtiembre nacional que había, seguía siendo un negocio muy, pero muy rentable, especialmente porque su principal cliente era el propio Estado. No estuvo exento esta talabartería de episodios de su época, de conflictos con trabajadores. Acuérdese que fueron bastante complicados esos años. Los trabajadores empezaron a organizar, estaban las asociaciones anarquistas, las socialistas. Sí, todo este crecimiento convivió con décadas infames, semanas trágicas. Solo quería mencionarle la importancia de su talabartería, de las curtiembres, de esta empresa que creó este joven que con 14 años llegó sin nada, perdón, con 13. A los 14 años fue que empezó a aprender el oficio de talabartero. La empresa de Casimiro Gómez expuso sus trabajos en exposiciones en todo el mundo, por ejemplo en la Exposición Universal de París en 1889,
4 años después en la de Chicago, en el centenario de la Revolución de Mayo, el año 1910. Innumerable la cantidad de exposiciones en las que se presentó tanto en la Argentina como a Y nivel... prácticamente en todas recibió distinciones, premios. Realmente un representante de la industria Proveyó potente. de equipos, por ejemplo, a los ejércitos de Inglaterra, de Francia, de Bélgica durante la Primera Guerra Mundial. Ya hablamos de proveer al ejército argentino, a todas las policías. Tenía ahí un edificio, como dijimos, en Parque Patricios, en la calle 24 de noviembre, donde estaba esta gran curtiembre. A la vueltita de, casi perpendicular al parque, puntualmente Parque Patricios, a la vueltita de, digo yo, de donde está la sede del Club Huracán, el Globo. Simultáneamente con el crecimiento de esta empresa, él empezó a buscar el apoyo de otros industriales para la defensa colectiva de los intereses del sector. Y ahí en agosto de 1875 se une a otro grupo de personas con ideas y preocupaciones similares. Acá retrocedimos un poco en el tiempo. Si estoy diciendo 1875, tenía poco más de 20 años. Y ahí constituyen el Club Industrial Argentino, que luego de una escisión, de algunas peleas, más tarde deriva en la Unión Industrial Argentina, de la cual él fue presidente en esos inicios del siglo XX. Hubo algunas crisis económicas que hicieron que se asociaran todos estos industriales, esta incipiente industria. Acuérdense que el rol argentino prácticamente en la economía mundial era de proveedor de materias agrícolas o derivadas de la agricultura y de la ganadería, pero había algunos industriales que tenían inquietudes. Las crisis económicas de la década del 70, especialmente ahí por el 73, 74, hicieron que esta gente se agrupara, que se asociara. De ahí en realidad derivó la Unión Industrial Argentina. Ya después, la década del 80 fue una década de crecimiento abrumador, si le puedo poner un adjetivo. Así que ya prácticamente no tenían que agruparse porque andaba todo solo sobre rieles. Vinieron otras crisis, acuérdense, 1890, Default, Juárez-Selman. Empezaron estas revoluciones y empezaron estos intentos de golpe de Estado, como fue la Revolución del Parque, porque todo el mundo habla de golpe de Estado cuando... Del 30 en del adelante. 30, pero hubo muchos otros golpes de Estado que no llegaron a tener éxito. Pero bueno, acá lo tenemos a don Casimiro Gómez para más o menos tener un contexto de quién fue, que logró abrirse caminos, logró hacerse un nombre, logró hacerse respetar. También no solo estuvo en la Unión Industrial, sino que también fue parte de la sociedad rural, participó en un montón de instituciones de esos ámbitos elitistas. Y fíjese, una persona que llegó a estas tierras con 13, 14 años, que llegó absolutamente sin nada y aprendió un oficio de talabartero. Lo que vino después, lo de Neuquén, lo vamos a contar en el próximo bloque. Me parece muy bien. Vamos a ir con un tango que desempolvé del baúl de mis recuerdos, y como este hombre es gallego y como los tangos hablan mucho de inmigración, elegí uno de Ignacio Corsini, que después si quiere le cuento algo, que se llama Galleguita. Galleguita, la divina, la que a la playa argentina llegó una tarde de abril, sin más prendas ni tesoros, de tus negros son los moros del cuerpito gentil. Siendo buena, eras honrada, pero no te valió nada, de otras cayeron igual. Eras linda, galleguita, y tras la primera cita fuiste a parar al final. Sola y en tierra te extraña, tu caída fue tan breve, que como copa de nieve, tu virtud se
traicionera la idea de juntar mucha platita para tu pobre viejita que allá en la aldea quedó. Pero un paisano malvado, loco por no haber logrado tus caricias y tu amor, ya perdida la esperanza, volvió a tu pueblo en traidor, y envenenando la vida de tu viejita querida, le contó tu perdición. Y así fue que el mes pasado te llegó un sobre enlutado que enlutó tu corazón. Y hoy te veo, galleguita sentada triste y solita en un rincón del Pilar, y la pena que te mata claramente se retrata en tu palidez mortal. Tu tristeza es infinita, ya no sos la galleguita que llegó un día de abril, sin más fuerzas ni tesoros que tus negros ojos moros y tu cuerpo gentil.